Bueno, bienvenidos a este ciclo de charlas, la primera charla de un ciclo de charlas sobre inclusión financiera. Estamos impulsando desde el proyecto Acelerando la Inclusión Financiera en los Gobiernos Locales, que se gestó en plena pandemia justamente para acompañar a los gobiernos locales en este gran desafío que la pandemia puso en el centro de la escena, que es cómo incluir a las personas para que tengan pleno acceso al sistema financiero. Bueno, les quiero contar que este proyecto, Acelerando la Inclusión Financiera en Gobiernos Locales, es un consorcio de empresas público-privado que en conjunto nos propusimos abordar esta temática. Este proyecto tiene como miembros a ABA, a ADEVA, al BBVA, a Banco Ciudad, Banco Galicia, Banco Hipotecario, Banco Itaú, FONCAP, Mastercard, Naranja X y Slimber. Y gracias a este esfuerzo conjunto empezamos por elaborar un diagnóstico que nos permite entender cuál es el punto de partida de los gobiernos locales. Gracias al autodiagnóstico que construimos, que se aplicó en 50 ciudades, pudimos conocer que hay un largo camino por recorrer, que son pocas las ciudades que han iniciado estas estrategias y que la mayoría de las ciudades con las que estuvimos trabajando recién están iniciando estrategias de abordaje local respecto a la inclusión financiera. Por eso es que decidimos impulsar este ciclo de charlas. Esta es la primera de muchas que van a estar acompañándonos durante el año. Vamos a estar profundizando en temas específicos que hacen al abordaje de la inclusión financiera a nivel local. Para brindar las herramientas a ustedes, los gobiernos locales, los que están del otro lado, para que podamos empezar a pasar a la acción, que puedan empezar a elaborar sus estrategias de abordaje y implementar políticas que, en definitiva, logren incluir a cada vez más personas dentro del sistema financiero en las ciudades. Así que, para iniciar este ciclo introductorio, hemos convocado a Ignacio Carballo, especialista en inclusión financiera. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Historia Económica y una maestría en Microfinanzas y Inclusión Financiera por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha dedicado su carrera académica en el estudio de la inclusión financiera para el desarrollo. Así que recientemente ha publicado un libro acerca del caso de la Villa 31, de la ex Villa 31 del barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires, que pueden acceder a nuestro mapa de soluciones locales. Si buscan barrio 31, van a encontrar ese material publicado y también en su blog de difusión, Cimientos Económicos, Ignacio. Bueno, ahí lo pueden acceder. Y para comentar, profundizar, pero por sobre todo contextualizar la situación de inclusión financiera en el contexto particular del sistema financiero argentino, tenemos a Pablo Mauro, que es economista jefe de ADEVA, quien nos presta la casa hoy para hacer este espacio de intercambio. Pablo tiene más de 10 años de experiencia en el sistema financiero argentino, así que va a estar comentando, profundizando y contextualizando la exposición de Ignacio en este contexto. Así que bueno, sin más, les doy la palabra a ustedes, los expertos, que nos empiecen a ilustrar en el tema. Bueno, Inés, muchas gracias. Bienvenidos a nuestra casa. Yo soy Pablo de ADEVA, como bien nos presentó Inés, así que bueno, bienvenidos. Ignacio les va a dar una introducción muy buena, una presentación que les va a contar toda la teoría, todo lo académico de qué se trata y por qué es tan importante la inclusión financiera para todos nosotros. Así que Nacho, sin más preámbulos, te dejo la presentación y quería aclararles que, por supuesto, después que termine, vamos a hacer preguntas, así que siéntanse totalmente libres de escribirnos por el chat, de hablar por el micrófono. Vamos haciendo la charla dinámica, así que estamos para tratar de despejar alguna duda. Así que Ignacio, te comparto la presentación. Absolutamente. Bueno, muchas gracias Pablo, Inés, Valeria, Ril, Adeva, y principalmente muchas gracias a todos y a todas ustedes por sumarse a este primer ciclo de capacitación sobre inclusión financiera. La idea de lo que hemos pensado para la jornada del día de hoy es que yo les traiga una breve, no más de 20 minutos de exposición sobre temas transversales y bien integrales de inclusión financiera, que después van a ver un poco la idea de estos webinarios es que puedan ir profundizando sobre distintas cosas que hoy vamos a abordar de manera más integral en otras instancias, pero sí que esto sea un disparador a un debate posterior. Así que la idea de nuevo es poder ir de lo macro a lo micro
para poner sobre la mesa la importancia de abordar las estrategias de inclusión financiera desde lo local, desde su municipio, desde sus ciudades, desde sus localidades, en vez de otros abordajes que son más de lo macro hacia lo micro. Antes de empezar, bueno, ya me presentaron recién, creo que siempre vale la pena mencionar desde dónde habla cualquier interlocutor. Yo soy docente, soy investigador y tengo más de 12 años de experiencia estudiando las fallas de los sistemas financieros con un enfoque inclusivo, con un enfoque justamente de refacción de aquellas aristas que hacen que los sistemas financieros justamente excluyan a personas, a pequeñas, medianas y microempresas. Esto lo quiero aclarar porque si bien hoy me toca ocupar un cargo directivo en un ecosistema de programas FinTech, también en un posgrado en Inclusión Financiera y Economía Social que lanzamos hace 5 años, mis abordajes son teórico-empírico y creo que lo más valioso de esta jornada va a ser después poder hablar respecto de sus casos o cualquier tipo de pregunta e inquietud que les surja al respecto. Dicho esto, la idea de la agenda de los próximos minutos es que, como les decía, hagamos una primer parada en términos del fenómeno global de inclusión financiera. Este mote, este tópico que parece que se puso un poco como de moda, está en muchísimos medios, en un montón de políticas. Bueno, la idea va a ser desmenuzar un poco eso y ver si esto es algo que llegó para quedarse o un fenómeno pasajero, como todavía piensan algunas personas e instituciones. En la parada número 2 de esta breve presentación vamos a ver un poquito la agenda reciente de Argentina y cómo se metió este tema en la agenda de políticas públicas de nuestro país, para después sí terminar entonces con algunas reflexiones finales a modo de disparador. De nuevo, lo más valioso para nosotros va a ser el intercambio que tengamos después de esta exposición, que espero pueda poner en relieve un poco cómo cambió el contexto de este fenómeno global a la fecha y que justamente hace que sea de total relevancia pensar las políticas desde lo local, las políticas desde lo micro a lo macro. ¿Bien? Entonces empecemos por el principio, ¿no? Este modo de inclusión financiera, hoy lo escuchamos en todos lados, desborda la prensa, desborda las políticas públicas, es algo que está de moda, es algo que vino para quedarse. La realidad es que este es un fenómeno global, y es un fenómeno global relativamente reciente, porque inclusión financiera con ese nombre y apellido no se habla hasta hace más de 10 años, era relativamente poco en términos de políticas para el desarrollo económico y para el desarrollo inclusivo. Principalmente después de la crisis financiera del año 2008-2009 es que se empieza a poner este tema en la agenda de los organismos multilaterales, y decimos que una serie de sucesos, varios como pueden ver en pantalla, hasta que llegamos a la Agenda 2030, septiembre del año 2015, con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que el mundo entró en consenso en que esto es algo que vino para quedarse. ¿Bien? Desde el 2009 hasta el 2015, un conjunto de organismos multilaterales empezaron a hablar de esto, pero en el 2015, señores y señoras, esto ingresó en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se levantó la mano para votar con unanimidad, y esta nueva agenda, que como bien saben tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, dice que la inclusión financiera es condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, para impulsar al menos 5 objetivos, y los más importantes de manera directa, y otros 6 de manera indirecta. Empiezan a ver la multidimensionalidad que tiene este fenómeno, y cómo al menos desde los últimos 5 años estamos de acuerdo que esto llegó para quedarse y se selló en una agenda a nivel global. Por supuesto, en el medio pasaron cosas, y una pregunta que podría surgir es, bueno, si bien esto es un proceso que se fue incorporando en la agenda de organismos multilaterales, ¿hace cuánto que sabemos quiénes son, dónde están, cuántos son los y las excluidas de los sistemas financieros? Y esta es una pregunta que a veces también sorprende un poco, porque pareciera que lo sabemos desde siempre. Y lo cierto es que recién en el año 2011, ayer, se hizo el primer relevamiento global para saber cuánta gente está por fuera de los sistemas financieros. Este estudio, que se hace cada 3 años y lo hace el Banco Mundial, principalmente en 148 economías, en abril de este año debería estar publicando el cuarto relevamiento. Tenemos 2011, 2014, 2017, nos dio cuenta a nosotros, obviamente aquí en países emergentes, pero a toda la humanidad que está tratando de impulsar políticas de desarrollo económico, que gran parte de la población no tiene ningún tipo de vínculo con los sistemas financieros. Ningún tipo de vínculo. No tiene ni siquiera acceso a una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro. Hace relativamente poco sabemos cuántos son los que están por fuera, y también sabemos quiénes son los que están por fuera de los sistemas financieros. ¿Qué es lo que sabemos? Heterogeneidad en términos de acceso por nivel adquisitivo, por ingresos, sin duda, son principalmente personas en situación de vulnerabilidad económica, aquellas que no acceden a los sistemas financieros, por distintos aspectos
como ubicación geográfica, sin duda, y algo no menor también por personas físicas, personas jurídicas y tamaños empresariales, ¿bien? La gran mayoría de las MIPYMES, estos en economía de bajos ingresos, no tienen ningún tipo de acceso ni vínculo con los sistemas financieros. Entonces, todo este diagnóstico global, que de nuevo les digo, el primer diagnóstico se hizo en el año 2011, llevó a un cúmulo de estudios para tratar de encontrar cuáles son los beneficios de cambiar esta situación. Y los beneficios hoy no se discuten. Hoy ya el mundo sabe y confirma que la inclusión financiera promueve el crecimiento económico, promueve la estabilidad financiera, la igualdad, con alguna evidencia mixta de nuevo. Si hablamos de países que tienen mayor o menor profundidad, ese impacto va a ser mayor o menor, pero sin duda los impactos en variables de desarrollo son muchos y muy amplios. Y también en términos microeconómicos, porque las finanzas es algo muy amplio, en lo cual nosotros podemos dividir de manera muy grosera, si se quiere, en 4 macroservicios: pagos, ahorros, seguros y créditos, pero todos estos canales tienen sus corolarios en lo que son estas variables, estas dimensiones del desarrollo económico. De distintas formas. Yo siempre digo que tenemos que pensar la inclusión financiera como un piano, como un teclado, donde cada tecla va a sonar de una manera distinta de economía a economía y también en base a la estrategia que nosotros queramos llevar adelante. Si esto no fuera complejo en términos de dimensiones de manera suficiente, tengan en cuenta que no es lo mismo brindar solamente acceso o uso. Esto ya lo sabemos de memoria aquí en Argentina con la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que tienen acceso a cuentas bancarias pero no la usan. Y ni hablar que brindar acceso y uso tampoco convalida per se que esos servicios financieros sean de buena calidad, con protección a los consumidores financieros y que impacten en el bienestar de los hogares, que es lo que queremos encontrar al final del día, ¿no? Entonces, un poquito como para resumir esta pequeña historia, las bondades de la inclusión financiera son muchísimas y va a depender de cómo orquestemos de nuevo las estrategias en base a las necesidades de cada economía, de cada población, en este caso de cada localidad. Pero de lo que estamos de acuerdo es que un ecosistema profundo, aceitado y que permita la participación equitativa de ciudadanos y de firmas de manera por igual, va a tener un impacto positivo en el incremento del empleo formal, en la reducción de los costos y de los riesgos bancarios, en la creación de nuevos empleos y del emprendedorismo, en la reducción de la pobreza, en la recaudación tributaria, en la estabilidad económica, y me quedo corto con las cosas que puse aquí, ¿no? En la política monetaria también, en la eficiencia y en la velocidad de circulación del dinero. Digo, sus bondades son muchas y son muy amplias, y sin duda esto es lo que ha hecho este fenómeno, que como vemos arrancó allá lejos, si se quiere, en una crisis financiera internacional, en Naciones Unidas, ha ido calando de a poco hasta llegar a los gobiernos nacionales. Hoy en el mundo más de 60 economías tienen lo que se llaman estrategias nacionales de inclusión financiera. Estos son mapas concretos, documentos de política pública en donde cada nación impone objetivos, estrategias, métricas y adjudica responsabilidades a sus distintos ministerios o departamentos para cumplir en un periodo de tiempo predeterminado algunas metas concretas en términos de inclusión financiera en base a sus necesidades. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si ustedes miran con atención esta slide, van a ver que algunas economías muy vanguardistas lanzaron sus estrategias nacionales de inclusión financiera ya por el año 2010, incluso antes que la Agenda 2030, ¿bien? Y esto es importante porque para pensar el caso argentino tenemos que saber qué es lo que se ha transitado en otros casos, con qué piedras han tropezado y qué aprendizaje nos deja para nosotros pensar una estrategia de cara a nuestras problemáticas locales que sea superador y que construya sobre lo construido, ¿bien? Y con esto quiero ir a la segunda instancia de esta breve presentación, que es justamente qué se hizo, dónde estamos, de dónde venimos en el caso argentino, ¿bien? Estoy seguro que todos y todas ustedes han escuchado hablar de algunos de estos números, ¿no? 1 de cada 2 argentinos no tiene acceso al sistema financiero, 3 de cada 10 ahorra, un poquito más de 3 de cada 10 tienen acceso al crédito, bueno, y tantos otros guarismos que desbordan la prensa al momento de querer mostrar una cara negativa y que a veces parecen contradictorios con otros datos de política pública que son más auspiciantes. Entonces aquí la pregunta en dónde está Argentina viene a ser respondida básicamente con qué datos tenemos en Argentina. Y esta es la respuesta que tal vez les sorprende un poco, un tópico del cual se habla tanto y con tantísima frecuencia, donde parece que todas las políticas públicas vienen y levantan la bandera de la inclusión financiera. Hoy se basan nada más que en 2 encuestas, y en realidad me atrevo a decir una, la que les mostré antes, la del Banco Mundial, que se hace cada 3 años, en donde tenemos
3 sondeos, 2011, 14 y 17, y una encuesta que hizo la CAF y el Banco Central de la República Argentina. La CAF lo hizo en otros bancos centrales de la región, que es sobre capacidades financieras, sino después un estudio de base sobre justamente esto, sobre educación y capacidades financieras. O sea, los últimos datos que tenemos, fidedignos, robustos, son del año 2017, ¿bien? Y así todos hablamos muchísimo de estos temas. Con esta poca información, empezamos a avanzar en una agenda de políticas hacia la inclusión financiera a nivel nacional. ¿Cuáles son los hitos que tienen que tener un poco en el radar? Para también saber que lo que ustedes impulsen desde sus localidades va a venir a nutrir algo mucho más grande, algo que de nuevo, si todos lo empujan en base a sus necesidades propias, pero lo empujan por igual, entre todos y entre todas vamos a estar impulsando la inclusión financiera en Argentina y vamos a poder capitalizar todas estas bondades que parecen tan maravillosas que les vengo mostrando y de la cual hay tanta y tanta evidencia a nivel global, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el pasado reciente en nuestro país? Año 2017, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del año 2017 que se votaron un montón de mega reformas legislativas, entre ellas la ley de financiamiento productivo? Ingresó en la Cámara de Diputados en septiembre-octubre del año 2017, se aprobó también a fines del 2017 y en el Senado a principios del 2018. Bueno, esa ley impuso al gobierno nacional, y hoy está impuesto con fuerza de ley, que Argentina tenga una estrategia nacional de inclusión financiera, o sea, que sea una política de Estado. Hoy, por ley, aunque pocos y pocas argentinos lo saben, por ley tenemos que tener una estrategia nacional de inclusión financiera, que de hecho la tenemos, ¿bien? Este es un caso que particularmente conozco muy bien porque a mí me convocaron a redactar el articulado que se incorporó en financiamiento productivo y fue en aquel entonces donde tuve que leerme todas las estrategias nacionales de todo el mundo y ver qué podemos aportar de manera definitiva en Argentina para que sea superador en base a los aprendizajes previos. Y ahora les voy a contar un poquito de eso, ¿no? 3 cosas distintivas que tiene esta ley a otras economías es el aspecto de género, la necesidad de que haya métricas que se releven de manera sistemática y también, por supuesto, el hecho de que esta estrategia imponga educación financiera en escuelas secundarias. Un poco en paralelo a estos debates que ya se estaban dando y obviamente con el apoyo del gobierno nacional de aquel entonces, se creó en el año 2017 el Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Esto existe hoy, es un organismo colegiado liderado por el Ministerio de Economía, pero al cual se sientan en la mesa distintos departamentos. Este consejo nace con el objetivo concreto de impulsar esta estrategia nacional de inclusión financiera, como pueden ver en pantalla, pero también otros, ¿no? Hablar sobre la planeación y la ejecución de las políticas, coordinar y articular, sin duda, todas las acciones, todos los esfuerzos de esta estrategia y demás. Y ustedes dirán, che, wow, estuvo habiendo cosas en el medio, tal vez yo no escuché hablar de esto, tal vez la prensa no lo levantó demasiado, pero sin duda tienen que recordar años atrás, cuando nos tocó presidir, por ejemplo, el G20 en el año 2018. Bueno, el G20 en el año 2018 tuvo 8 working groups. Uno de ellos abordó netamente la inclusión financiera y de hecho Argentina escribió una guía de políticas, obviamente basado en el debate de su estrategia nacional que todavía no se había publicado, para mostrar al mundo y decir, queremos que la inclusión financiera tiene que ser una política pública, una política de Estado, por eso la tenemos hablada con fuerza de ley, y tiene que impulsar algunas dimensiones específicas. Yo les invito a que ustedes después lean estos documentos, ¿no? Finalmente, en el año 2019, se publicó este documento, que es la primera estrategia nacional de inclusión financiera de nuestro país, la Argentina. Y ustedes dirán, esto lo escuché, esto no lo escuché, pero lo que seguramente escucharon es que en el 2019, en agosto, fueron las PASO, y Argentina entró en una especie de limbo de gobernabilidad, donde había un gobierno saliente, un entrante, y muchas políticas públicas quedaron aletargadas por un dólar que se fue de 40 a 60, por distintas aristas que también generaron de nuevo mucha incertidumbre. En el medio de todo eso se publica la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que impone una misión y define el tipo de inclusión financiera que Argentina estaría buscando, cuáles son sus objetivos, y si ustedes van más en profundidad en este documento, van a encontrar las iniciativas que se impulsan, van a encontrar quiénes son los organismos a nivel nacional que tienen que empujar cada objetivo, ¿bien? Esto es sumamente importante, porque de nuevo estamos hablando del año pasado, cuando en el 2020 encima, bueno, con COVID mediante, poco se pudo empujar tal vez esta agenda. De hecho, tampoco se pudo empujar esta agenda, que recién en diciembre del año pasado, 4 meses atrás, se publicó bajo el nuevo gobierno nacional una nueva estrategia nacional de inclusión financiera. Yo ahí les dejo un link con un comparativo de ambas estrategias que es un poco casero, pero que lo hice viendo vis a vis, y ahí van a poder corroborar que en realidad esta nueva NIF es en el 80%
la misma NIF que se impuso en el 2019 con el gobierno saliente, pero con algunas aristas interesantes y que vienen muy a este debate que estamos teniendo aquí, dos particularmente. Una de ellas que es enfocar en la federalización de estas iniciativas, bien, con un abordaje federal, y la otra, la necesidad de crear datos y diagnósticos. Pueden verlo ahí en el último punto, un observatorio de métricas de inclusión financiera. De nuevo, esto se lanzó en diciembre del año pasado, va a los tiempos del gobierno nacional, pero sin duda lo que nos está mostrando es, o lo que les quiero mostrar con esta introducción para abrir el debate es, miren, esto es un fenómeno global que tiene 10 años. Puede ser poco en términos históricos, pero muchísimo en términos de lo que nosotros estamos tratando. A nivel local, esto no es algo que vino de manera pasajera, ya está en nuestra política pública, está en nuestra legislación. Tenemos organismos del Estado, una Dirección Nacional de Inclusión Financiera, un Consejo Nacional de Inclusión Financiera que tiene que estar abocado a impulsar este tipo de cosas. Y aquí, entonces, la pregunta y la reflexión final, un poco para ir cerrando esta breve presentación es, ¿y cómo esto nos compete a nosotros desde nuestro gobierno local, desde los municipios o de las provincias, o incluso, como les voy a mostrar en 2 minutitos nada más, desde tal vez barrios populares o organismos que están trabajando en una área geográfica muy, muy pequeña? Bueno, esto compete de manera absoluta. ¿Por qué? Porque como sabemos, el año pasado, todavía, los coletazos siguen hoy en día, el año pasado no fue un año bueno, probablemente fue un año para el olvido, pero sin duda no fue un año para el olvido en términos de lo que implicó para los sistemas financieros. El COVID trajo muchos nuevos planteamientos y debates, pero hay uno de ellos que no podemos ignorar, y es aquel haber puesto sobre la mesa de que todo lo que se ha venido haciendo no es suficiente. Lo que están viendo en pantalla son imágenes del nefasto 3 de abril del año pasado. Si no recuerdan, lo pasó el 3 de abril del año pasado, si lo recuerdo, fue el primer recibo de haberes después de que se impusiera el aislamiento social preventivo obligatorio, y lo que están viendo son gente haciendo colas en sucursales bancarias para ir a cobrar. Gente que tiene acceso a pagos digitales, gente que tiene una cuenta bancaria, pero que sin embargo pone en riesgo su vida y la de la salud pública, por supuesto también, para ir a retirar efectivo. Entonces, yo no traigo esto de nuevo para problematizar, y tampoco quiero que esto se transforme en un debate demasiado amarillista, porque ven ahí las placas de crónica. Lo que quiero decir es que esto pasó en el mundo, y en toda la región, sin lugar a dudas. Todo el mundo tuvo problemas para hacer llegar sus planes de ayuda, porque la cañería de los sistemas financieros, que vienen empujando a algunos de manera muy promiscua, no estaban lo suficientemente bien aceitadas, o no estaban trabajando de manera eficiente. Y esto nos agarró por sorpresa, y la verdad que no nos tendría que haber agarrado por sorpresa. Tal vez agarró a algunos y algunas por sorpresa, pero quienes estudiamos estos temas, no. Ya sabíamos, previo al COVID, que América Latina era una de las regiones con mayor exclusión en términos de acceso, pero también de las peores regiones en términos de uso de ese sistema financiero. Fíjense, la última región. Y para peor, y esto es lo crítico, en términos de resiliencia financiera, América Latina no es ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Es la peor región en términos de resiliencia financiera, de acuerdo a los datos que nosotros ya teníamos previo al COVID. ¿Qué significa resiliencia financiera? Tengan en cuenta lo siguiente. Los sistemas financieros funcionan como, yo siempre uso esta metáfora, como trampolines para alcanzar metas de consumo, de vivienda o de producción, y como paracaídas en aquellos momentos en donde los shocks económicos vienen y golpean. La resiliencia financiera es una métrica que permite saber cuánto puede estar una persona si se le corta el ingreso que está teniendo en el momento, si tiene acceso a herramientas financieras para préstamos o si tiene ahorros suficientes. América Latina era la peor región ya previo al COVID. No tiene que sorprender que lo que nos pasó haya generado, por supuesto, grandes consecuencias en términos de ajustar frente a la emergencia de los sistemas financieros. Que después salimos adelante, por supuesto, la región se supo adaptar y hoy nos dejan este 2021 algunos corolarios. Ya para ir terminando, ¿cuáles son estos corolarios y por qué les compete de manera directa a ustedes en los gobiernos locales? Son muchísimos, ¿bien? Tenemos un programa de inclusión financiera en la UCA que es un año acá, la idea de esta presentación dure 20 minutitos. Pero punto número 1, en el año 2021 empezamos este año con una bancarización sin precedentes. Solo contemplando los planes de ayuda de 3 economías, Brasil, Colombia y Argentina, se estima que de piso hay un 20% menos de no bancarizados. Esto quiere decir, hay un 20% más de población que antes del COVID no tenía ningún tipo de puerta de acceso
al sistema financiero y hoy tiene una cuenta bancaria. Ojo, todas las filas que vimos recién es gente que tiene cuenta bancaria porque acceso no implica uso, pero sin duda esto deja una oportunidad enorme y un desafío también. Y en tercer término, el rol y la necesidad de saber dónde esto funciona. Y aquí, de nuevo, no es que yo quiera hacer un poco de autoprensa, tal vez sí lo quiero hacer y es un poco también por lo cual me convocan aquí hoy a abrir este ciclo de webinars, y es que las pocas, en Argentina hay una sola estrategia de inclusión financiera local ha demostrado un mejor impacto frente a la crisis. Lo que ven en pantalla es la presentación de este diagnóstico, que en realidad fue parte de una estrategia de 3 años con la Secretaría de Infraestructura Social Urbana en el marco de la urbanización del barrio 31, una estrategia que implicó un diagnóstico, que es el libro que ustedes vieron, que fue reconocido por, entre otras cosas, la Embajada de Estados Unidos, por ser una propuesta de una estrategia de inclusión financiera local en un barrio en particular, con las particularidades justamente y los desafíos y las oportunidades que eso conlleva. Entonces, lo que yo les invito a que ustedes tengan en cuenta, si quieren lean el libro que les compartimos en PDF, es simplemente el diagnóstico, pero sí quiero que nos centremos en lo que están viendo en el slide del lado izquierdo, que fue esa la estrategia local que se llevó adelante del 2016 al 2019 en el barrio 31. Y es básicamente que ninguna estrategia, ni nacional, ni provincial, ni municipal, ni siquiera en un barrio, va a poder tener éxito si no cumple con estas 4 instancias. Primero, una instancia robusta de diagnóstico del estado en el cual se está empezando a pensar en trabajar en la inclusión financiera. Después formular una estrategia concreta con todo lo que vimos pueden tomar las estrategias nacionales para ver cómo se diagraman en las distintas economías estas estrategias. Pero mínimo tienen que tener objetivos, tienen que tener un periodo de tiempo para cumplir esos objetivos, tienen que tener metas, tienen que tener métricas, tienen que asignar jerarquías y responsabilidades de los organismos o las instituciones que forman parte justamente de esa estrategia, que van a implementar en una tercera instancia, y aquí es donde está la principal diferencia, tienen que monitorear y evaluar. ¿Y por qué esto es un círculo? Porque una vez que ustedes hagan el primer monitoreo en el corto plazo, la primera evaluación en el mediano plazo, van a rediagnosticar, reformular, reimplementar y después remonitorear y evaluar para volver a rediagnosticar y así ir nutriendo una estrategia que no sea algo estático, que no sea algo de una vez, que no sea simplemente una política de nivel muy general, sino que efectivamente sea algo que se adecue a las necesidades de sus poblaciones. ¿Qué son estas necesidades? Son las teclas de este piano de la inclusión financiera que les mencionaba, que suenan con distinta intensidad de municipio a municipio, de barrio popular a barrio popular, de provincia a provincia, de economía a economía y de región a región. No va a haber nunca una estrategia de inclusión financiera que tenga un éxito genuino si no es una estrategia que efectivamente comprenda las necesidades y las particularidades del contexto. Y es por eso que arrancamos este 2021 y con la lamentable mejor evidencia que nos trajo el COVID, sabiendo que la importancia ahí de lo micro y de lo particular a lo macro y a lo general ya no es una opción alternativa. Es la única manera de efectivamente sembrar éxito en estas políticas de inclusión financiera. Esto es lo que tenía para decir. Me muero de ganas de escucharles y abrir este debate conjunto. Dijiste un par de datos muy interesantes que nosotros desde ADEVA y que yo como experto en el sistema financiero lo hemos dicho. Con lo del COVID hubo un montón de incertidumbre y un montón de políticas públicas que se tuvieron que llevar para asistir tanto a personas y a empresas. Luego, creo que en eso los bancos tuvieron un rol fundamental en este caso para, en vez de agravar la crisis como ha pasado en años anteriores, en crisis de hace 10, 15 años, 20, ¿no? Como pudo haber sido la del 2002, en este año los bancos creo que fueron un morigerador de esta crisis. Como bien vos dijiste, los bancos, el sistema financiero en el año pasado, en el 2020, abrieron más de 10 millones de cajas de ahorro nuevas. Hoy en día tenemos abiertas 55 millones de cajas de ahorro. El sistema financiero tiene un montón y teníamos 48, casi 49 el año pasado. Y eso es algo de lo que muestra. Estamos aumentando el acceso y tenemos que seguir fomentando el uso. Gracias a este sistema financiero, las políticas públicas pudieron llegar a quienes tenían que llegar. El año pasado se repartieron casi 8,9 o casi 9 millones de IFE, que son producto
de una política del Estado que se tomó para asistir a las personas que más lo necesitaban en el medio del aislamiento, que no podían ir a trabajar, y esos no necesariamente estaban incluidos financieramente, pero los bancos rápidamente actuaron, dieron cajas de ahorro y tarjetas de débito gratuitas y las estuvieron repartiendo por todo el país. Creo que eso es algo muy importante y acá muestra la necesidad de la robustez del sistema y de lo grande que tiene que ser el acceso al sistema financiero. Cualquier política pública que necesites un subsidio directo, como en este caso, va a necesitar de una cuenta bancaria para que el Estado, vía los bancos, le pueda transferir a las personas que más lo necesitan. Creo que los bancos el año pasado estuvieron a la altura de circunstancias y eso es uno de las cosas importantes de la inclusión financiera. Y otro que quería destacar, que es las líneas de crédito que tuvieron quienes estuvieron incluidos financieramente. Es cierto que fue una política pública, pero fueron bancos quienes prestaron a tasa cero a monotributistas autónomos, se prestaron a 300, 400 mil personas, y también eso se le dio a comercios a tasas del 24% que sirvieron en su gran mayoría para pagar salarios. Entonces, la robustez del sistema financiero y de la inclusión financiera creo que está muy en manifiesto, lo dejaste muy claro cómo es en la teoría, y ahora con estos datos que te digo, creo que lo estamos avalando, y estamos todos, creo que acá en el consorcio, tirando para el mismo lado, que es una mayor bancarización y una mayor inclusión financiera, que esto, como bien dijiste vos, es más acceso, más uso de productos y de buenos productos y de calidad. Acá lo que te quería preguntar es cómo impacta esto, toda esta teoría, estos datos que estamos dando nosotros, cómo le impactaría directamente a quienes nos están escuchando, que son hacedores de políticas públicas, pero de gobiernos locales. Bueno, a ver, déjame comenzar por lo primero que dijiste. Lo que mencionaste es fundamental y yo soy aquí de los que cree que siempre se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. El COVID es algo de lo cual nadie en el mundo estaba preparado. Y imagínense que en Estados Unidos también tuvieron unos cuellos de botella y terminaron haciendo pagar sus planes de ayuda a través de cheques físicos, a través de correo postal. Con lo cual, sin duda, comparto lo que decís y creo que dada la crisis, de los 8 millones de personas que cobraron el IFE, más de 3 millones, no sé si llegaron a los 4 millones, no tenían ninguna cuenta bancaria. Estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad, de quienes más necesitaban esa ayuda, y se tuvo que de manera muy acelerada abrir no solamente esa cuenta, sino también hacer llegar ese recurso. El 2020 dejó dos cosas en el sistema financiero de manera muy clara. Por un lado, la necesidad de actuar de manera rápida, pero por otro lado también la necesidad de digitalizar el sector financiero. Y sin duda fue el año 2020 en el cual la banca demostró que pudo recuperar esos casilleros en los cuales tal vez venía más aletargado en términos de billeteras virtuales. Bueno, vimos el nacimiento de proyectos muy ambiciosos como Cuenta DNI, como BNA+, todos los bancos privados abrieron su propia wallet, su propio canal, y sin duda eso vino para quedarse y hace que hoy tengamos un sistema financiero mejor al anterior al 2020. Ahora, la pregunta es cómo sirve esto a ustedes, ¿no? Que están allá del otro lado y que están reflexionando esto de su municipio. Bueno, la respuesta es muy amplia, porque sirve de manera rotunda en todas las dimensiones. Cuando hablamos de finanzas tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber al menos 3 áreas involucradas. Por un lado, los consumidores financieros, que son sus vecinos y vecinas en los municipios o en las provincias donde sea que estén radicados. Por otro lado, los comercios, que son quienes tienen que aceptar esos servicios financieros para transaccionar bien esos servicios, pero básicamente me pueden dar a mí el mejor producto financiero, pero si cuando lo voy a utilizar, el comercio de mi barrio no acepta ni tarjeta, ni QR, ni transferencia bancaria, o mi municipio no me permite pagar a través de pagos electrónicos, tengo que recurrir al efectivo, bueno, de poco va a servir la atracción en la oferta. Y en la tercera dimensión es justamente el sector público. Entonces, si usted recuerda esa slide en donde hay múltiples dimensiones, podrán identificar que esas dimensiones van un poquito hacia todos los lados. Ahora, de nuevo, en el día a día, si esto se empuja de una manera orquestada, cuando digo orquestada, me refiero a la única manera en la cual esto realmente va a generar frutos, porque si se trabaja mucho en la demanda, lo que pasa y lo que ha pasado incluso aquí es que la oferta no se ajusta, entonces si la oferta no se ajusta, es en vano que se trabajen esos productos tan desarrollados para la demanda. Si se trabaja solamente desde el lado de la oferta y del lado de los quienes aceptan los pagos, que son los comercios, lo mismo va a pasar, porque si la gente opta por el efectivo, como es el caso de Argentina y muchos países de América Latina, entonces tampoco va a servir que estos comercios tengan los mejores dispositivos o los mejores servicios financieros. Y sin duda,
el rol del sector público es fundamental. El rol de la política pública es fundamental. Yo les cuento esto de nuevo, por eso me sincero de dónde les hablo, ¿no? Desde la academia, desde alguien que a lo sumo es un asesor, un consultor que tiene que estudiar estos casos a nivel global. ¿Qué nos dejan estas 60 estrategias nacionales de inclusión financiera? Que aquellas que han alcanzado de manera más próxima los objetivos que se han impuesto es porque trabajaron de manera pública y privada. No es una respuesta que vaya a surgir solamente de los bancos, no es una respuesta que vaya a surgir solamente de las instituciones privadas no bancarias y tampoco va a ser una respuesta, una solución por parte del sector público. Aquellas estrategias que se han acercado más a los objetivos planteados trabajaron a través de estrategias públicas, de articulaciones público-privadas que han demostrado hacer eso de una manera virtuosa. Ahora, ¿qué beneficios trae eso? Todo lo que les dije antes. Todo lo que dije antes, la dinamización de la economía, empleo formal, recaudación tributaria, impacto en el bienestar del hogar, menos volatilidad en el ingreso, un mejor paracaídas para cuando lleguen los momentos de crisis en los hogares y en las MIPYMES a través de financiamiento, y después, sin duda, como mencionabas vos, para el caso de la política pública, acceso a las políticas públicas de apoyo, que no nunca vas a poder acceder a cualquier línea financiada o impulsada por el sector público y privado, sino tenés al menos la puerta de entrada para entrar a ser receptor de esos Si yo estuviese trabajando en una intendencia, fuera el intendente o el secretario de Hacienda de esa intendencia, de alguna provincia, tal vez del norte argentino, por poner un ejemplo, digo, ¿por qué esto debería ser prioridad en mi agenda? Yo tengo un montón de problemas para resolver, la verdad es que voy a tener problemas no solo económicos, voy a tener sociales, de educación, de tránsito, hay un montón de turismo, depende del pueblo, la ciudad que sea. Digo, ¿por qué la inclusión financiera para el hacedor de política pública tiene que ser prioridad y no estar en una prioridad? No te digo que no importa, pero ¿por qué prioridad ante otra cosa que también es muy importante? ¿Por qué tiene que estar top 3, por así decirlo? No, o sea, es absolutamente claro, es una pregunta que muchas veces se presta también a esto que decíamos antes, ¿no? Hay tantas dimensiones en la inclusión financiera que parece algo muy líquido, muy banal, muy bueno. Yo hago cualquier cosa y siempre le voy a estar pegando algo de la inclusión financiera, pero al final del día lo que pasa es que cuando las papas queman, como quemaron en el pasado, vemos todas las limitantes. Tenemos que pensar la inclusión financiera no como un fin en sí mismo, es un medio para un fin. ¿Qué quiere decir entonces trabajar en inclusión financiera? Que se va a estar trabajando en básicamente los hilos de todas las otras políticas que vos me acabas de mencionar. Cualquier política de fomento al empleo, de fomento incluso al turismo, de fomento al esquema tributario, de fomento al tránsito, pasa a través de las cañerías del sistema financiero o del efectivo. Son básicamente dos aristas. Entonces, trabajar en la inclusión financiera como prioridad es un motor, una manera de trabajar directamente en todo lo otro. Por eso, esto tal vez es más del mundo fintech, por eso uno no ve que vaya a aparecer un Spotify, ¿no?, de las finanzas, o una realidad de las finanzas, porque las finanzas son cross a todas las áreas. Punto número 1. Punto número 2, por la razón de ser de los municipios, por la razón de ser de las provincias, ¿a quiénes tienen que estar sirviendo? Tienen que estar sirviendo a quienes les han elegido. Entonces, si yo le estoy mencionando, tenemos una vasta experiencia de que esto es un paracaídas o un trampolín cuando está funcionando bien, básicamente lo que está dándole a las personas es un trampolín o un paracaídas, que es todo lo que necesita hacer la política pública con todo lo que vos me estás diciendo como ejemplos y tantas otras cosas más. Y si quisiéramos ir un poquito más allá, ¿no?, y pensar, bueno, a ver, ¿y cómo me sirve esto incluso déjenme ser un poco políticamente incorrecto, ¿no? ¿Cómo me sirve esto a mí en la gestión presupuestaria? ¿Cómo me puede servir a mí? Incluso yo veo que hay otras urgencias por detrás. Porque empujar esto de manera coordinada y orquestada implica básicamente tener un mejor impacto en la recaudación tributaria. Y tener un mejor impacto en la recaudación tributaria es básicamente lo que uno necesita como insumo para hacer cualquier otro tipo de política pública. Entonces, no quiere que sea top 1, no quiere que sea top 2, pero top 3 tiene que ser sí o sí, o al menos top 5 de acuerdo al caso. ¿Por qué digo de acuerdo al caso? Con esto termino esta respuesta. Porque, de nuevo, algunos de ustedes dirán, bueno, pero me están hablando de inclusión financiera y yo, en mi municipio, en mi provincia, tengo cosas que me parecen muchísimo más urgentes, como por ejemplo el acceso a Internet, o el acceso a señales de telefonía móvil. ¿Cómo puedo pensar en todo esto si no tengo? Bueno, porque de ahí es donde cobra absoluta relevancia el diagnóstico. El diagnóstico. ¿Se acuerdan del teclado que les mencionaba recién? Solo ustedes pueden diagnosticar y saber cuál es la tecla que suena más débil en la orquesta de su municipio. Y es ahí a donde tienen que ir de manera urgente. Eso lo tienen que estar en su top 3. Porque una vez que solucionen eso, van a poder ir hacia las otras dimensiones. Entonces, de nuevo, esto es multidimensional y tiene muchos beneficios
la respuesta no va a ser una para todos los municipios ni para todas las provincias de nuestro país. Sin duda es el primer paso, pero sí quiero destacar esto, es un medio para un fin. Cualquiera de las otras urgencias que tengan el radar, seguramente, muy probablemente la va a poder hacer con una mayor eficiencia si tiene un sistema financiero en su localidad profundo, inclusivo y aceitado para llevarla adelante. ¿Sí? Nadie le va, yo no soy nadie para decirles qué necesitan o cuáles son realmente las problemáticas de sus vecinos y vecinas, y no debería haber nadie que lo sepa mejor que ustedes. ¿Bien? Ahora, dicho eso, en Argentina no tenemos un relevamiento que dé una respuesta concisa. Este año muy probablemente vamos a hacer el primer relevamiento nacional de pagos digitales y percepción de por qué, ¿no? Pero sí hice muchas cosas, sí es por los impuestos, es por la falta de oferta, por la falta de que tengo en mi cercanía, de nuevo, o comercios que aceptan o instituciones que me lo ofrezcan y demás. Ahora, yo les puedo dar el principal motivo, y esto es lo que sí viene un poco de la mano de también las capacidades financieras. ¿Se acuerdan que les mencioné que había un estudio que se hizo en el 2017? Fue el primer y único estudio que tenemos hoy en Argentina sobre capacidades y educación financiera. Ese estudio nos ranqueó absolutamente últimos en términos de los pares de la región en un ranking de educación financiera y en preguntas específicas. Cuando le pregunta a la gente qué producto financiero usted conoce, cuando le pregunta a la gente por ejemplo, no sé, qué es el CFT, qué es cómo funciona la tasa de interés, estamos, pero por escándalo, en el vagón de cola. Ahora, hay algo que Argentina destaca, y de hecho, cuando salió este estudio, apareció en varios diarios, porque hay una pregunta en la cual Argentina arranqué incluso mejor que Alemania, que recordarán en aquellas épocas algún funcionario hablando y comparando alguna variable de nuestro país con Alemania. En este caso, a la prueba me remito, y es que en la pregunta de inflación, Argentina, en términos agregados, tiene un mayor entendimiento del dolor que la inflación les genera en términos de su poder adquisitivo. Y ese es el beneficio, ese es el problema que tenemos que transformar en una oportunidad para empujar esto. ¿Saben cuál es el mayor beneficio que ustedes le van a estar dando a sus vecinos, a sus vecinas, a través de los servicios financieros? Haciendo que su salario tenga un mayor poder adquisitivo. Esto quiere decir que valga más. Dar una herramienta para luchar contra la inflación. Estoy pensando en una inversión, estoy pensando en lo más básico de lo básico. En ir y aprovechar el descuento de la tarjeta, en ir y aprovechar el descuento en el supermercado, en ir y aprovechar el 2x1 en la plataforma de delivery, en ir y aprovechar. Eso hace que la gente que está dentro del sistema financiero tenga más herramientas para luchar justamente con este problema sistémico que tiene Argentina, que es el problema de inflación. Entonces, eso sí, estoy seguro que sin haber hecho ningún diagnóstico en sus municipios, no le puedo errar, y nadie podría errarles, porque es lamentablemente una dolencia de todos los argentinos y las argentinas. Y en el caso de la MIPYME, eso en el caso de los hogares y los consumidores, en el caso de la MIPYME, para empezar, aquellas MIPYME que acceden al sistema financiero, que son las menos, se financian casi en su totalidad a través de tarjetas de crédito. Esto quiere decir que están pagando la tasa más alta, por el escándalo más alto. Y eso por muchas cosas, ¿no? Tal vez porque no tiene un entendimiento pleno de la oferta, tal vez porque la oferta no se le acerca a explicitar de una manera concreta y clara, o tal vez simplemente porque la urgencia hace que vayan a lo que tienen más cerca. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que si se trabaja en esa vía, la MIPYME también va a estar haciendo valer de una manera más óptima y más amplia los ingresos y la rentabilidad de sus comercios. ¿Esto qué quiere decir? Más empleo, más trabajo y más crecimiento económico local y regional. Entonces, sin ningún lugar a duda, los beneficios son muchos. Después invito a que cada municipio y cada gobierno local haga su diagnóstico. Permítanme que siga siendo muy hincapié en esto para poder ir y brindar una solución bien a medida. Y yo ahí me meto, Ignacio, para comentar que si bien el diagnóstico que vos mencionás tiene que ver con recabar datos específicos acerca de las barreras para el acceso de los comerciantes para brindar pagos digitales y demás, sí tenemos esta primera herramienta que es el diagnóstico para identificar las estrategias que pueden llevar adelante los municipios a nivel global, ¿no? ¿Qué aspectos concretos los gobiernos locales están pudiendo abordar y cuáles no? Y en ese sentido, el autodiagnóstico que hemos construido brinda una mirada respecto a cuáles son estas teclas del piano que están más flojas y cuáles están más fuertes dentro de los gobiernos locales. Totalmente. Si bien, por supuesto, después, una vez que tengamos ese mapa completo, cada municipio deberá profundizar para entender
las barreras particulares, y yo creo que acá hay un punto muy importante, que son los distintos perfiles de las personas y los beneficiarios del sistema financiero en general. No es lo mismo hablar de comerciantes, de población en general, dentro de la población, cómo se comporta un jubilado, una persona en situación de vulnerabilidad, una persona incluida dentro del sector financiero. Yo creo que son esos, es importantísimo que podamos no solo recabar información y diagnosticar, sino segmentar esa información según los distintos grupos de interés para poder llegar desde los gobiernos locales con estrategias direccionadas a cada uno de los perfiles identificados, ¿no? Y poder, perfiles y territorios, porque también hay una variable territorial que creo que vale la pena destacar, tanto en infraestructura y, bueno, comportamientos con respecto al sistema financiero. Entonces, invitarlos a los que no lo han hecho aún a contestar este autodiagnóstico que está cargado en el portal de gestión municipal de RIL, es un primer paso para empezar a abordar una estrategia integral. El instrumento que hizo RIL es maravilloso por dos cosas. No solamente porque, de nuevo, incorpora esta lógica de la multidimensionalidad, sino también porque deja muy claro cómo muchos municipios de Argentina, incluso sin tener en su radar la inclusión financiera como política de Estado, estaban haciendo algo que venía a servir a ellos, ¿no? Ustedes ven ese documento, van a ver todas las barritas más. Y lo que quiere decir eso es, en algunos casos sí, una política concreta en contra de la inclusión. Probablemente ni siquiera se plantearon este mote, esta política global y nacional que les venimos a mostrar hoy, y sin embargo también estaban impactando ahí. ¿Qué quiere decir? Una política pública está interpelada por las finanzas, porque toda política pública está interpelada por las finanzas, porque las finanzas son los medios, los móviles para la política pública cuando esta es eficiente y eficaz. Tiene tanta dimensión en la inclusión financiera que incluso si ustedes están, de nuevo, en el mejor sentido de la palabra, atados de mano por un tema tributario que viene de nivel provincial o a nivel nacional y no lo van a poder cambiar, pueden en el mientras tanto llevar adelante esa batalla y ir trabajando en alguna de las otras cosas que también son importantes, tal vez no tan urgentes, pero también son importantes a los fines de todo esto. Creo que la idea un poco de era mostrarles esto, mostrarles la multidimensionalidad. Si ustedes van a avanzar en dimensiones específicas, pero lo que yo no quisiera es que se queden con la idea de que si hay una barrera que les excede, entonces no pueden avanzar en ese sentido. Hay mucha otra agenda que trabajar, sin duda el tema tributario, y yo me animo a decir de nuevo, macroeconómico, la volatilidad macroeconómica, es muy difícil lograr la inclusión financiera en Argentina cuando no pasa un año sin que aparezca en la televisión que el riesgo país, que el dólar, que qué sé yo, la gente lo primero que dice es acá algo va a pasar y entonces se queda por fuera del sistema financiero. Muy difícil, pero no es imposible. No es imposible. Así que, de nuevo, les invito a que piensen de manera innovadora con las limitaciones que cada uno de sus municipios tienen para seguir construyendo esta otra agenda, y desde aquí también comprometo a la universidad, al menos la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica en las áreas que a mí me compete, para acompañar este proceso y también para acompañarles a ustedes en todo lo que puedan ya estar enfrentando en el futuro. Bueno, ¿querés hacer el cierre nomás? Espectacular, gracias Ignacio, gracias Pablo por este intercambio tan rico, gracias a todos los que están escuchando. Y bueno, esto sea el punto de partida, ¿no? Empezamos a trabajar la temática, a entender lo que es la inclusión financiera, a entender cuáles son las dimensiones que están incluidas. Bueno, los invito nuevamente a que se evalúen en el portal para empezar a entender cómo vienen, cómo están en cada una de estas dimensiones del piano, en estas teclas del piano. Y bueno, seguiremos profundizando en cada uno de los temas en el futuro. Pero bueno, por supuesto nos pueden hacer llegar preguntas más específicas. Si les quedó algo resonando que no pudieron hablar, nos lo pueden enviar como para que podamos contestarlo offline. Muchas gracias. Estamos a disposición. Muchas gracias.